Brooklyn Beckham acaba de dejar una bomba mediática. ¿Qué se debe de poner prioridad cuando estás en un caso así? ¿A la familia o a la pareja? Se me hace una pregunta muy absurda cuando alguien dice, ¿qué es más importante, tu familia o yo? Se me hace una pregunta muy absurda, muy infantil, muy inmadura, porque... Y que además no se puede escoger, porque yo también he escuchado eso, que escoge, o tu familia o yo, es que no puedes escoger. No, o sea, si alguien les llega a preguntar en casa, oye, ¿tu familia o yo? Mira, divórciate. Cuando alguien sale de la familia, de pronto se percibe a la nueva pareja como intruso. Que hay suegras, hay suegros que no entienden de límites, no entienden que la otra persona ya está grandecita, que ya puede tomar sus propias decisiones. Tampoco son víctimas. Tampoco Claro. Es como de, ay, pobrecito, está entre la espada y la pared, porque se supone que cuando ya estamos eligiendo una relación de pareja, ya somos adultos. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Muy buenas noches, miércoles 21 de enero, ya son las 10 en punto. Yo soy, por supuesto, Pei Garza, que te voy a divertir toda esta hora entera. Porque cómo ha durado este mes de enero, de verdad, apenas vamos a la mitad de la semana. Así es que, si vienes escuchando el programa, vente después, porque fíjate, aquí va a haber una noche de jazz espectacular en el Midnight Monkey que no te puedes perder. Y para todos y todas aquellas que están calentando motores para el 14 de febrero, hoy les tengo una obra imperdible con su director. Un director, dramaturgo y actor que es el responsable de una de las historias de amor más emblemáticas de todos los tiempos. Ya salió el peine. A diferencia de muchos artistas, su fama no está cimentada en turbios escándalos. Él ha optado por mantener un perfil más tranquilo, pero sin duda, cuando ves su nombre en un cartel, sabes que la puesta en escena será un éxito brutal. Nuestro invitado es una de las mentes más inquietas del teatro mexicano contemporáneo, un creador que ha hecho de la sencillez, la profundidad y el humor su sello personal. Desde muy joven, mostró una inclinación clara por contar historias, pero no desde la ficción, sino desde lo humano. Estudió actuación y dirección, y poco a poco fue encontrando su lugar en la escena independiente, donde la creatividad pesa más que el presupuesto. Durante años, trabajó en montajes pequeños, íntimos, hasta que, inspirado por la historia de amor de sus papás, dio vida al proyecto que le cambiaría la vida y que hoy es considerada una joya del teatro mexicano, Wencesilala. Tengo miedo. Te cuido. No quiero estar aquí. Quiero irme a mi casa, estar en mi cuarto. ¡Vámonos! ¡Qué bueno! ¡Y nos escapamos! De noche, dos niños de 11 y 9 años de edad. ¡Ahí van! Corriendo por el cerro, a oscuras, agarrados de sus manos, aferrados con toda su fuerza. Esta es una obra minimalista, con apenas 2 personajes, pero con una carga emocional brutal. Nuestro invitado creó esta obra maestra y también la dirige y protagoniza. Wencesilala no solo fue un éxito, se convirtió en un fenómeno. A lo largo de 12 años ha conquistado públicos de todas las edades. Lo más impresionante es que lo logró sin artificios, solo actuación pura, texto sólido y una sensibilidad poco común. Pero esa obra es solo la punta del iceberg de su trabajo. De hecho, tiene su propia compañía de teatro llamada Los Tristes Tigres. En ese lugar se han cocinado producciones como Algo de un tal Shakespeare, Los que sobran e Hijo de mi padre. Aunque su territorio natural es el teatro, también ha coqueteado con el cine y la televisión. De hecho, ha compartido créditos con actores de Hollywood como Mel Gibson cuando apareció en la cinta Atrapen al Gringo y con Matt Damon en la película Elysium. Así como lo escuchan, nuestro invitado no solo ha triunfado a nivel nacional, sino que su talento ya traspasó las fronteras. Bueno, chicos y chicas, no hay nada peor que un payaso triste. A menos que sea un payaso que esté sangrando y tosiendo sobre tu dinero. Bueno, supongo que unas vacaciones de verano con un gran cargamento al sur de la frontera queda fuera del plan ahora. Ahora se encuentra de vuelta con su ópera prima en una nueva temporada que promete cautivar a nueva audiencia y a revivir la nostalgia en aquellas personas que ya tuvieron la dicha de disfrutarla. Con todas estas pistas, seguramente ya saben de quién estamos hablando. Por supuesto nos referimos al más teatrero, Adrián Vázquez. Ya salió el peine. Oigan, además, no sé si han visto en las redes sociales que el caso de los Beckham está verdaderamente que arde. Si tú tienes una suegra insoportable, quédate porque hoy te vamos a decir cómo domarla. Ya sabes que estás en Ya Salió el Peine. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ahora sí, después de esta trayectoria espectacular que acabamos de presenciar en esta cápsula,
tengo, digamos, a la mente maestra que ha estado detrás de estos más de 50 proyectos. Y me estoy refiriendo al mega talentoso Adriancito Vázquez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el Oye, espacio. gracias a ti por venir y sobre todo veíamos un tema muy importante en esta cápsula que el equipo preparó para ti. Todo lo que le has metido a esta industria, me estoy hablando del esfuerzo, de la estamina que se necesita, de la resiliencia que se necesita, de estar ahorita ya casi 12 años, digamos, con un proyecto de Wences y Lala que ha sido icónico en todos los sentidos. En el 2018, fíjense bien, premio como mejor dramaturgia mexicana. ¿Y qué sientes cuando ves todos estos elogios, todos los aplausos, pero también, como te decía un poquito fuera del aire, todo lo que te ha costado? Pues la verdad es que, no sé, como que uno no piensa demasiado en eso, la verdad. Mi mente está muy enfocada en el proyecto que sigue, en la temporada que sigue, en la función que sigue. Lo de los premios realmente es algo como muy circunstancial, no me lo tomo tampoco tan en serio porque pienso que pues, el arte no es un concurso, no es una competencia, entonces que alguien reconozca tu trabajo, para nosotros lo importante es que acudan a la sala y digo, eso es la demostración de que el trabajo gusta, ¿no? Claro. Más allá del reconocimiento de los pares, y que también se agradece, pero no es algo en lo que uno esté enfocado. O sea, no. Claro, el aplauso del público, los premios, los reconocimientos, digamos que vienen para ti como una consecuencia de lo que ha sido pues tu pasión, porque como te decía también, pues hay que meterle billete, hay que meterle, tú has estado, digamos, desde escribir la obra, actuarla, recabar el fondo, hacer toda la magia que se necesita, que eso necesitamos más empresarios y visionarios como tú de la industria del entretenimiento, que nos den estas propuestas y por eso que de repente llegas a estos hitos, que de repente se dice muy fácil, pero de verdad estas obras que se convierten ya parte del corazón de todos los mexicanos y las mexicanas que nos están viendo y que nos están escuchando, es algo muy importante y hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo y sobre todo poner ese bálsamo, porque yo sé que para ti no es un esfuerzo, ningún sacrificio, sin embargo sabemos lo que significa y todo lo que tiene este sueño detrás también de lo bonito que se ve, ¿no? Sí, o sea, digo, finalmente uno decide en algún momento de su vida dedicarse a este arte como vocación y sí, todas estas ideas románticas de yo no trabajo porque hago lo que quiero y hago lo que me gusta, sí son verdad, pero también es realidad que pues, vivimos en un contexto social y económico en donde necesitamos tener una remuneración de esto que nos apasiona. Todos necesitamos billete para pagar la renta, para pagar el pollito, para pagar todas las cosas. Así es, y creo que bien lo dices. Finalmente, en los 20 años que tiene la compañía y en los 30 que yo tengo dedicándome a esto, siempre he sabido que la cuestión económica no es algo que nos va a detener para seguir haciendo arte. Empeñamos nuestra creatividad para poder solventar lo que no podemos de manera económica, pero creo que el ingenio ha jugado papel fundamental, porque por eso decía un poco de esta trayectoria que veíamos, esta cápsula que había preparado todo el equipo de tu trayectoria, de tu vida, digamos, de estas más de 50 obras, porque como decimos, también aplaudimos estos proyectos como Wences y Lala, que también seguramente te pasó en otros proyectos que no estaban tan bendecidos. Sí, no, claro, o sea, pienso que esa ha sido la tónica, y más en un país como el nuestro. O sea, claro, si tuviéramos esta posibilidad, que siempre tenemos la promesa de los gobiernos, nunca la cumplen, de que ahora sí van a apoyar al arte, ahora sí van a apoyar a la cultura, y cada vez es peor, incluso con el gobierno actual. Claro. Pienso yo que sería una manera diferente la que tendríamos los hacedores de arte, de construir nuestras ficciones, de construir nuestras historias, ¿no? Pero sabiendo que siempre es precario el apoyo económico que recibimos de manera institucional, nosotros sabemos que tenemos que amachinar y que a veces vamos a recuperar, a veces no, pero tampoco, bueno, por lo menos de manera personal, nunca decidimos dedicarnos al teatro porque ahí nos íbamos a enriquecer. Claro, nunca fue la finalidad, o sea, Adrián no dijo, oye, me voy a dedicar al teatro porque me va a dejar un billetote. Así es. Nunca fue tu finalidad. No, creo que hay otros medios en donde sí se puede hacer dinero. El teatro, creo que si uno hace mucho teatro, sí puede vivir del teatro. O sea, para mí eso ha sido una constante, el hacer teatro y no parar de hacerlo. Y de esa manera sí sobrevive uno en un país como este. Claro. Pero creo que no es la finalidad. La nuestra es construir historias que primero sean muy significativas para nosotros, para que también se queden de manera significativa con el espectador. Y vemos cómo de repente necesitamos ese estímulo extra, como lo que pasó con el Guana, ¿no? De recitar este monólogo de lo que queda de nosotros, y de repente sold out.
digamos, la obra, porque también se necesita que en los medios de comunicación masivo cada vez se apoye más al teatro, porque aquí es donde vemos ese efecto dominó, digamos que como dicen por ahí, talento hay, solamente falta apoyar, ¿no? Sí, o sea, y más que nada, darse la oportunidad. Mucha de la gente que fue a ver al Guana apenas lo conocía por el programa de los famosos. De la Casa de los Famosos. Exacto. Y era muy grato entrevistarlos a la salida o escucharlos diciendo, no me esperaba, qué bueno, que no sé qué ensamble tan bueno es el Guana. Cosas de esas y que eran para nosotros como, es que esta gente nos ha dado la oportunidad de venir al teatro, pero sabemos que esas personas que se dieron la oportunidad de ver esta obra y lo que se llevan, son público que vamos a tener de manera cautiva los siguientes años porque van a regresar intentando volver a experimentar eso en esta obra o en otras. Claro. Y pues creo que ahora Wenceslala es una oportunidad nueva que Oye, tenemos. y romper, digamos, con Wenceslala estos hitos de comunicación te ha hecho también abrir muchas más puertas. Me imagino que también es mucho más fácil de repente, que decías que tú te mantienes muy centrado, con los pies bien firmes en la tierra, del estímulo de lo que puede decir la crítica o lo que puede decir el público, pero más allá de eso, yo creo que estos premios también charolean un poco la industria y ayudan, ¿no? Siempre. Creo, o sea, para nosotros, creo que lo tenemos muy claro. Nos ayudan cuando en una institución nos piden currículum o que hay festivales que sí nos piden, ¿puedes poner los premios? Es lo que nos ayuda. O sea, pienso yo que sí hay un valor publicitario. Claro. O sea, y ya, por ejemplo, digo, los tristemente extintos ahora premios Metro, Sí. creo que ellos tenían para nosotros era una gran ventana publicitaria por todo lo que ellos hacían de Claro. difusión y de contacto con medios y de contacto con patrocinadores. Y en ese sentido es muy loable y agradecible todo el esfuerzo que ellos hacían y que uno haya sido reconocido con alguno de estos premios. Es un honor porque sí nos ayuda de manera publicitaria. Pero realmente creo que, o sea, no quiero sonar petulante, pues, pero no es nuestra finalidad sí, que me reconozcan Claro. como el A dramaturgo, ver, entonces, el director, por eso el quiero actor. saber cuál fue para ti ese detonante, que no fue el billete, que ya lo acaba de decir Adriancito, no fue el billete. Ujú. ¿Cuál fue para ti el detonante que dijiste, yo me quiero dedicar a esta industria? No, creo que me llegó muy joven, pero yo ni siquiera lo veía como industria. En aquel entonces simplemente lo vi como un acto heroico. El que alguien pudiera subirse a un escenario y desde ahí contarle a alguien cualquier cosa y contagiarlo, me parecía, no cualquiera tiene los huevos para hacer eso. Claro. Y yo quiero subir para experimentar a ver si yo puedo. Y a veces lo lograba, a veces no. Pero cuando sentía que lo lograba, que hacía reír o que sorprendía a alguien, para mí era como, sí lo logré, o sea, sí puedo hacerlo. Y creo que además tuve la gran fortuna de tener un primer maestro que nos lo llevó se lo llevó el COVID, pero este gran maestro de manera muy amorosa te cobijaba y te impulsaba a que experimentaras. Y creo que para mí eso era muy grato, el acto heroico, el saber si había una potencia. Con el tiempo ya fui descubriendo que el teatro tenía posibilidades, capas de posibilidades cada vez mayores y de una calidad más depurada, ¿no? Pero al principio seré capaz y irlo logrando y luego se fue convirtiendo en un enamoramiento que no paró. 10 años después de que yo empecé a hacer teatro, fue que tomé la decisión de, me voy a dedicar a esto de manera profesional y entonces me moví a la ciudad de Jalapa a estudiar una licenciatura, pero ya había yo experimentado muchos años en las tablas, entonces... A ver, y yo quiero saber de esos huevos que hablas, que no nomás se necesitan para subirse al escenario, sino también para llegar a compartir con Mel Gibson, con Matt Damon. Cuéntanos un poquito en contraposición, porque de repente parece ser que desde la trinchera del teatro se está haciendo un eco muy importante y muy fuerte en los corazones y en las almas de la gente que vamos a disfrutar del teatro, porque yo creo que es una de las grandes cosas del teatro, es llevarnos esa introspección. Y cuando lo llevas en contraposición a lo más ícono del tema popular de Mel Gibson, Matt Damon en Hollywood. Sí, fíjate que no, o sea, como eran momentos en esas dos películas que mencionas, como son momentos muy, muy pequeños y fugaces, pues para mí fue como, bueno, llego, contribuyo, hago la chamba que me están pidiendo hacer y que me den mi dinero y adiós. Y se me hizo muy grato en ambos casos descubrir a dos seres humanos súper humildes. O sea, con todas las superestrellas que son. Y que tú podrías pensar que la gente que nos ve también, que nos escuchan de decir, no, estos han de ser unos inmamables. Sí. Al contrario.
Al contrario, súper profesionales, que llegan ahí, te respetan, hablan contigo y te saludan y todo muy bien. Pero creo que para mí es incluso más significativo el saber, por ejemplo, que trabajé con figuras como Juan José Campanella, ¿no? Este director argentino maravilloso, o con Ernesto Contreras. O en esta misma película de Matt Damon, el director Adrián, no recuerdo cuál es su apellido, que para mí son como, güey, estos son grandes dioses de la cinematografía y estoy conviviendo con ellos y platicando y hablando de lo que es el personaje. Eso es, o sea, es de otro nivel, pero, o sea, es que lo que siempre, la sensación que tengo desde hace mucho tiempo es que nosotros contribuimos de una manera amorosa y de complicidad con la visión de alguien, con el sueño de alguien, en este caso del director o del guionista, y lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición de que ese sueño se cumpla y contagiarnos de ese sueño, ¿no? Aunque sea un papel chiquito. Cuando uno ha tenido la fortuna de hacer proyectos más grandes, bueno, pues la responsabilidad es mayor y la manera en la que te involucras es mayor y mejor, pero pues creo que incluso también el efecto mariposa que esto implica, porque como decíamos, no solamente ha sido aplaudido y reconocido por la crítica y por el público mexicano, sino también en Edimburgo, en Miami, en Madrid. ¿Qué se siente de repente tener como, digamos, el aplauso ya más allá de nuestras fronteras? No, eso sí es bello en un sentido de redescubrir las posibilidades que tiene el teatro, ¿no? O sea, porque uno piensa, a ver si nos entiende, a ver si entienden nuestro español. Ellos hablan un español muy raro, a ver si logramos contagiar y que la gente se levante y nos ovacione por minutos y todo. Sí es como, ok, sí pasa, o sea, pasa en México como sucede acá y eso sí es muy grato, más allá de la posibilidad de conocer otros lugares, otras personas, comer riquísimo y todo. Claro. El que tú puedas llevar un discurso y compartirlo y que sea bien recibido, pues no, es súper grato. Oye, y en este maratón teatrero y en esta industria, de repente no quisiste tirar la toalla, nunca dijiste así como, híjole, ¿saben qué, chavos? Yo creo que yo hasta aquí llegué. Creo que no con respecto al teatro, es más, creo, un tema personal. Digo, yo aquí en Ciudad de México estoy yo solo, mis hijas y mi esposa están en Tijuana, y aunque voy cada mes, sí hay días que digo, ya, o sea, ya quiero estar, o sea, cada que regreso, ya me quiero regresar. Entonces sí me cuestan 2 o 3 días el volver a acoplarme a la ciudad y pues, seguir chambeando y saber que, pues bueno, en algún momento decidimos dedicarnos a esta vocación. Y acá, afortunadamente, hemos encontrado un nicho. Desafortunadamente, no hay en otras partes del país estas posibilidades de grandes temporadas, de muchas producciones. Entonces, pues acá es donde está el trabajo. Oye, y muy asertivo, además, también hay que decirle a todo el público que nos ve, que nos escucha, que van a tener la oportunidad a partir del 14 de febrero, una nueva temporada. Sí, coincidió, digo, esta invitación que nos hace el Teatro Royal por medio de Sergio Mingram y de Pierangelo, de sumarnos a esta reapertura que tienen, de formar parte de la cartelera, además, los días estelares del teatro en horarios estelares, con Wenceslao, para nosotros es como pues, un agradecimiento. Y sí, como que cayó, viendo nuestros tiempos y todo, cayó pues, como anillo al dedo ahí. Como anillo al dedo. Qué mejor manera de celebrar el Día de los Enamorados que con Wenceslao, ¿no? Y además, divertirse. Algo que yo quiero comentarle a la gente que no lo ha visto es que, ante todo, Wenceslao es una comedia. Entonces, no crean que van a ver alguna historia. Algo desgarrador acá, no, es para reírte, o cursi, ¿no? Ajá, o sea, digo, sé que a lo mejor nuestra publicidad parece un tanto cursi, pero no es una embarrada telenovelera de lo que es el amor, no. Es una comedia súper divertida, muy ácida por momentos, incluso negra, con tintes de una tragedia muy profunda, pero que al final salimos del teatro sonriendo. Entonces dense la oportunidad de ver. Dense la oportunidad, mi querido Adrián. Ahí está tu cámara para que le digas que a partir del 14 de febrero, ¿dónde pueden comprar los boletos toda la gente que nos ve, que nos escucha? Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Tenemos promociones los jueves de 2x1. Ahorita vamos a tener preventa hasta el 5 de febrero. Todos los boletos de toda la temporada cuestan tienen el 50% de descuento. Aprovechen, ahí está el mejor regalo para el 14 de febrero, ¿eh? Así es. Y si se les va la oportunidad, del 5 de febrero al 13 tendremos una preventa un poquito menor, con el 30% de descuento, pero que de todos modos los precios son súper accesibles.
El teatro es muy bello, tiene ballet parking, es el teatro de un hotel allá en sur, Pedregal, aquí de la en Ciudad el de sur, México. y tienen ballet parking, entonces es muy, o sea, tienen todas las posibilidades para llegar y pasar un buen rato. Qué maravilla. Ahí estaremos en primerísima fila. Que continúen los éxitos y gracias por esa gran pasión y por regalarnos estas obras tan icónicas. No, Gracias, Adrián. Gracias a ti por el espacio, gracias por la entrevista y gracias a tu audiencia por escucharnos y vernos. Oigan, y ustedes no se atrevan a cambiarle porque voy a regresar con todo el San Quintín que están armando los Beckham. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso y les contaba al inicio del programa que Brooklyn Beckham acaba de dejar una bomba mediática que seguramente has visto los memes que están inundando pues prácticamente todas las redes sociales en donde están atacando duramente y severamente a Victoria Beckham por este caso que seguramente a ti te ha pasado o alguien que tú conoces o alguna amistad, que es ¿qué se debe de poner prioridad? Cuando estás en un caso así, a la familia o a la pareja, y es por eso que tengo a Román Hernández. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo encantado de estar aquí y sí, totalmente. En México esto es algo súper común. Oye, en México, porque además, hay que decir no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina, Claro. que estamos súper apegados, muy arraigados con la familia. Una cosa, y yo siempre lo aclaro, es la familia, y otra cosa es cuando ya empiezas a tener pues estos ambientes tóxicos, porque incluso a mí me ha tocado ser víctima también. Entonces está muy cañón porque dices, ¿qué tanto es tantito a la hora de que se te pase el tueste? ¿O cómo corregir a la familia? Claro. Y es que, ¿sabes? Somos una familia, o en México estamos muy dados a la familia muégano. Entonces, cuando alguien sale de la familia, de pronto se percibe a la nueva pareja como intruso. Claro. Y entonces es algo normal, es algo común, pero no quiere decir que está bien. Porque hay suegras, hay suegros que no entienden de límites, no entienden que la otra persona ya está grandecita, que ya puede tomar sus propias decisiones, y ahí están encima de ellos como si fueran A ver, pero hay que niños también chiquitos. decirlo, que también las nueras o los yernos también de repente toman acción muy cañón. Y entonces aquí viene difusa la línea en donde quién es el villano. La suegra, que es el papel, digamos, antagónico por excelencia, o de repente la nuera, que se hace la mosca muerta y que además avienta su ponzoña. Porque aquí hay que decirlo también, hay contribución de parte de las dos personas. Claro, totalmente, pero también está en este caso el hijo, que Claro. no sabe lidiar entre ponerle límites a la pareja, que es muy importante, como ponerle límite a los padres, que también es sumamente importante. O sea, de pronto podemos ver el rol de la madre, el rol de la nueva pareja, pero ¿dónde queda el hijo? ¿Dónde queda su responsabilidad? Porque él es el que también debe mediar y es una de sus A grandes ver, y responsabilidades. esta es la posición, según yo, la más ingrata, porque digamos que estos individuos siempre quedan atrapados entre la espada y la pared. ¿Qué debo de elegir? ¿Al amor de mi vida o a mi familia? Y eso está muy cañón. Pero también te voy a decir algo, tampoco son víctimas, tampoco Claro. es como de, ay, el pobrecito está entre la espada y la pared, porque se supone que cuando ya estamos eligiendo una relación de pareja, ya somos adultos, ya somos, se supondría, conscientes, se supondría ya maduros para decir, ¿sabes qué, mamá? Aquí hay un límite Se porque tengo una supondría, pareja. y lo vamos a poner súper mega entre comillas. Porque también luego encontramos algo que yo he visto mucho en consulta, que resulta que esos hijitos son muy consentidos, muy apapachados. Y Los también es- famosos niños de mamá, que por eso, precisamente por tener una personalidad tan fuerte en la casa, Claro. en este caso son las madres, muchas veces llegan a castrar a los hijos. Y llegan a castrarlos, me refiero, en el sentido de que no pueden tomar ninguna decisión sin que sea aprobada por su madre. Ahora te voy a decir algo que pasa muy a menudo. Resulta que ese hijo es sobreprotegido, es un hijo de mamita, se va a buscar una pareja muy similar. Una pareja claro. que siga haciendo ese mismo rol. ¿Y qué sucede? El hijo se hacia atrás, pues peléense entre ustedes. Y Lo entonces más cobarde empieza que esa puede lucha de existir. carneros, porque como precisamente lo que yo conozco de mi casa es lo que tiendo a repetir, Exacto. ¿no? Que eso es un fundamento básico de la psicología romana, que tú nos puedes dejar mentirle a todo el público que nos ve y que nos escucha. El problema es cómo hacemos para que la gente que hoy nos ve y que nos escucha pueda saber medirle el agua a los camotes y saber poner a la gente en su lugar, porque como hemos visto que esto ha separado familias, matrimonios, y este es el cuento de nunca acabar. Al final del día, se me hace una pregunta muy absurda cuando alguien dice, ¿qué es más importante, tu familia o yo? Se me hace una pregunta muy absurda, muy infantil, muy inmadura, porque Y que al además final no del se día- puede escoger, porque yo también he escuchado eso, que escoge, o tu familia o yo, es que no puedes escoger. No, o sea, si alguien les llega a preguntar en casa, oye, ¿tu familia o yo? Mira, divórciate, porque no es una persona lo suficientemente adulta y madura para entender que son roles totalmente diferentes, que tan importantes son los padres como tan importante es la relación de pareja, pero también es muy importante definir
¿cuáles son los acuerdos que requerimos tener? La mayoría de las parejas nunca hacen acuerdos hasta que ya hay broncas. Entonces, Claro, si a desde ver, un y esta principio... parte la quiero subrayar, mi querido Román, porque 100% hemos dicho en este programa siempre que en la pareja del novio, pues no vio, no viste muchas de las cosas que ya habías identificado como estos patrones de conducta, de repente de decir, híjole, ¿sabes qué? Aquí mi marido puede ser un mama's boy, es un chiquito de mamá, Claro. y esto no importando si tiene 40, 50, 60 años o más, ¿eh? El principal problema, y a lo mejor vamos a hablar de algo muy básico, que es la comunicación. Pero la comunicación, entendiendo que es hablar. La mayoría de las parejas no hablan, no plantean acuerdos. Oye, ¿qué te gusta, qué no me gusta? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? A veces hay parejas que reclaman, es que pasas mucho tiempo con tu mamá, pero ¿cuál es el acuerdo que tenemos? ¿Cuándo es mucho tiempo? ¿Cuándo es poco tiempo? A veces Claro. se reclama sin sentido y reitero, todo porque nunca se plantearon qué es lo que esperamos de esta nueva dinámica de pareja. Y de familia, porque también hay que decir que nosotros, como bien lo dijiste, en el sentido mexicano y latinoamericano, nos encanta recibir a la familia, nos encanta convivir, pero vemos como en otros países, en contraposición, ejemplo en Estados Unidos, los chavos a los 16 años, a lo mejor, si te vi ya no me acuerdo que eres mi mamá o mi papá, te hablo una vez al año y hasta ahí se acabó nuestra relación, ya no llegas más. Claro, y eso aquí en México pesa mucho. Claro. Pesa mucho la mamá, pesa mucho el papá, y no estamos diciendo que debe pesar más o menos, no. Requieren haber acuerdos, porque incluso por ahí hasta hay frases, ¿no? Hasta en la familia se poda. Hay árboles genealógicos que requerimos podar cuando no se respetan los acuerdos, cuando lejos de dar un consejo, ya estamos diciendo qué se debe hacer. Y esas suegras abundan. Es que tú deberías hacer con tu esposa, tú deberías hacer con tu esposo. Eso no ayuda, porque de pronto digo, estás tratando con un adulto, no con un niño chiquito. O las novias o esposas, es que tú pasas mucho tiempo con tu mamá, es que le das todo a tu mamá. A ver, hay que entender que mientras no te afecte, no requieres estar reclamando muchas cosas. Híjole, y esto va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y estoy hablando de comentarios tan estúpidos como, oye, mi mamá plancha mejor, entonces regrésate con Ay, tu mamá. horrible. Y esto Claro. se dice todo el tiempo en los matrimonios. A mi mamá le quedaba más bonito el arroz, a mi mamá sí le infla, a mi mamá no se le Claro. rompe el arroz. Son cosas Oye, que... mi mamá cocinaba delicioso, en cambio contigo como horrible, ¿no? Claro, es Y violencia. normalizamos ese tipo de violencia, que son estos micro actos de violencia que te llenan el hígado de piedritas, ¿no? Me imagino que además también esto, al ser repetitivo y acumulado, llega el punto en donde ya no hay marcha atrás. Claro, y de pronto, como decías tú, las parejas se acostumbran a malvivir, se acostumbran a recibir ese tipo de críticas. Y algo interesante es que, supongamos, ¿no? El esposo le dice a la esposa, es que mi mamá hacía mejor el arroz. Y el comentario de él hace que ella se enemiste con la suegra, solo por ese comentario. Y que además a lo mejor la suegra ahí no tenía nivel en el entierro. Exacto. O sea, te están poniendo un comparativo que además también, o sea, es muy ingrato, porque estás hablando también de ciertas habilidades que a lo mejor tu esposa es buenísima para cerrar negocios y no para planchar o no para hacer el arroz. No tiene Claro. ninguna cosa que ver con la otra. Y llega a un punto donde los he visto en consulta, donde de pronto dicen, mi mamá cocinaba mejor, mi mamá era más divertida, mi mamá tal. Yo les digo, pues mejor cásate con la mamá. O sea, si tanto vínculo tienes en ese aspecto hasta incestuoso, pues vínculate de una forma diferente con ella. Aquí es una nueva persona, una nueva historia a la que requieres entender que son totalmente diferentes. A ver, ¿cómo cortar con ese complejo de Edipo y cómo saberle medir el agua a los camotes en términos de qué tanto es tantito, no solamente de decir ese tipo de comentarios, sino de también incluso pensarlos? Algo muy importante es entender, como lo he venido diciendo a lo largo de esta charla, es entender que ya somos adultos y saber cuándo estoy recibiendo consejos y cuándo estoy dependiendo. En el momento en que yo entienda que estoy siendo dependiente de mi madre, de la aprobación, desaprobación, de sus indicaciones y demás, en ese momento requiero empezar a marcar un distanciamiento. Hay 3 tipos de distanciamientos, porque hay personas que entienden que es blanco o negro. ¿Estamos juntos o nos alejamos por completo? Hay 3 tipos de distanciamientos. Hay uno que se llama distanciamiento parcial, es decir, nos alejamos del tema o de la situación que no sabemos manejar. Y porque además también es más fácil darle la vuelta, ¿no? Es decir, trato de evitar esa confrontación porque sé que a mi mamá tal vez no le gusta a mi esposa, entonces voy a evitar las conversaciones que tengan que ver con ella. Pero eso también está disociando una parte fundamental de tu vida. Fíjate, sí y no, porque de pronto creemos que como somos familia debemos estar enterados de todo. No siempre. No o sea, siempre. de pronto es, si tú y yo pensamos diferente de un partido político, pues no hablemos de eso. Hay muchos otros temas en los que nos podemos caer increíble. Por eso le llamamos a esto distanciamiento parcial. Luego viene un distanciamiento psíquico, donde si a pesar de que ya sabemos que ese tema no nos lleva a nada, seguimos insistiendo
y sigue siendo, dijeran por Y ahí, como, vuelta la burra al trigo y sigues con el mismo tema. dicen por ahí, no, muy chingaquedito, insiste, Claro, insiste. y Ahí lo empiezan, que- son los típicos que empiezan en la comida familiar. Es que, claro, como tú eres chaira, y dices, bueno, pues eso no tiene nada que ver con el pastel de elote que te estás comiendo. Claro, los comentarios pasivo-agresivos. No, hoy no vino tu mujer. Claro. No, porque ya ves que como a ella no le gusta eso, o sea, ya Sí, ya que empieza, digamos, el comentario con comba y con ponzoña, ¿no? Exacto. Ahí es cuando ya viene un distanciamiento psíquico. Es decir, mira, nos hablamos de buenos días, buenas tardes, buenas noches, mejor llevémonos bien, pero hay que alejarnos lo más posible. Cuando ni se respeta el primer distanciamiento ni el segundo, viene el distanciamiento físico. La familia también se debe alejar porque son relaciones y a veces, pues justo lo decíamos, en el territorio latino, eso nos cuesta mucho, pero también tiene grandes consecuencias si no nos distanciamos. A ver, pero esta distancia, ¿cuándo empieza a ser, digamos, insana y cuándo nos ayuda también a que la gente se vaya casi cada uno a su esquina y que puedan reflexionar sobre este acto que tal vez viene mal de ambas partes? Fíjate, es que creo que el primer paso es ser muy conscientes cuando estamos viendo que ya hay una dificultad de relación. Si vemos que esto ya está siendo... Ya cuando empiezas a ver el gesto, la mueca, la carita, oye, vamos a comer a casa de mi mamá y ya cuando empiezas a ver ese sinsentido, es cuando tienes que tener mucha atención. Exacto, y empezarlo a conversar. Ahora, algo muy importante es no darlo por sentado. Ah, veo que haces mueca, te cae mal mi mamá. Espérate, mejor pregunta y confronta la realidad. Oye, ¿es mi imaginación? ¿O cada que te hablo de mi mamá me haces cara? Oye, aunque sea A algo ver, aquí muy te tengo obvio. que detener rapidísimo, mi querido Román, porque tengo que hacer un corte, pero al regreso te vamos a decir cómo domarlas. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso con Román Hernández, que nos está hablando del polémico caso de los Beckham, que obviamente decíamos antes de irnos a corte, que es muy importante el poder poner, digamos, en su lugar estos tipos de actos y de incluso cosas verbales e incluso hasta físicas, porque puede llegar hasta lo físico, de estas transgresiones y estas faltas de respeto. Claro, por supuesto. Y lo que decíamos antes del corte, justo, hay caras, hay actitudes que de pronto las normalizamos y que debemos poner un límite desde el primer momento en que nos incomoda. Claro, Y al porque menos acuérdense que la empezar a espejear. violencia, y lo hemos dicho acá en el programa, siempre va en ascenso. Y esto no solamente me refiero a la violencia entre parejas, que eso también lo hemos tocado mucho acá en el programa, sino también cualquier tipo de violencia. Empiezas con la carita, luego te avientas la perrada, luego de la perrada viene el empujón, así sucesivamente hasta que se hace un pandemonio. Y es que somos pésimos enfrentando. Nos Claro. encanta evadir. Ah, ya, así es. No pasa ya, sí, nada. déjala. O luego la familia te dice, pues así es, mira, ya, ¿para qué le mueves? Así déjalo. Al rato se le pasa. No, al rato no se le pasa, lo sigue acumulando. Y además, esa postura que puede tener o la nuera o la suegra, pues es que así soy, que me aguanten como soy. Y tú dices, no, es que no está bien que seas como eres. O yo a veces digo lo siguiente, está bien que seas así, pero no aquí. O sea, si te gusta andarte peleando en tu A casa... ver, si qué te gusta- bonito esto que lo aclaras. Entonces aquí empezamos a poner, digamos, límites muy claros. Está perfecto, mamá, que seas así, pero en tu casa. Aquí Exacto. no puede ser así. Sí, claro, ¿no? Y a los límites, así se manejan las cosas en la casa, dice la mamá. Ok, pues nos vemos en un restaurante. Ahora mejor tú ven a mi casa. Claro. Si tu casa, tus reglas, perfecto, tiene toda la razón. ¿Sabes qué? ¿Para qué nos ponemos a debatir? Si tú tienes la razón, yo la tengo, nos veamos en otro sitio, donde no haya reglas estandarizadas. Donde Pero podamos- esto que parece tener un sitio neutral, de repente puede atizar el fuego, porque entonces, claro, al empezar a tomar estas medidas, se puede empezar a tomar como si fuera una represalia. Y entonces Claro. empieza la lucha de poderes. Ah, ok, ya nos vamos a ver en tu casa, entonces te voy a hacer el pancho en donde esté. Claro, y esto tiene mucho que ver con que de pronto las mamás ya llegaron a un nivel Claro. de inconsciencia, ¿no? Donde ya la mamá siente que el hijo es su propiedad. Es parte de su vida, pero no es su propiedad. Y hay mamás que incluso dicen, ah, pues claro, ahora le das más importancia a ella, ni que ella te haya dado la vida, ¿no? Y Llevas 2 empieza años el chantaje emocional, Exacto. que está muy cañón. Y es muy importante como hijos darnos cuenta cuándo es chantaje y cuándo es realidad. A ver, porque esto también, y eso es algo bien importante, y hay que tomar este factor en consideración. Si de repente tienes una suegra del infierno, hay que revisar. Esa suegra acaba de perder, digamos, a un ser querido, probablemente a su marido, o a lo mejor está divorciada, porque hay también casos que empiezan a sustituir esta imagen, ¿no? Con el hijo, que no tiene nada que ver con un tema incestuoso, sino tiene que ver con un tema de figura, ¿no? Claro. Quien me protegía era mi marido, y ahora como no está mi marido, le toca a mi hijo, ¿no? Claro, y creo que aquí algo muy importante que hemos venido platicando es aprender a
observar las conductas que no son saludables y poner límites desde el principio. Claro. Al consultorio llegan personas ya hasta que el problema se desbordó. Sin embargo, creo que si hubiéramos observado a la mamá desde un principio, con estas actitudes, con comentarios pasivo-agresivos, y desde un principio lo hubiéramos atendido, otro gallo nos cantaría. Por eso te decía, somos Y esto expertos en evadir. incluye también, Román, el tema de la salud mental, que hemos sido súper enfáticos aquí en el programa, porque esto hay que decirlo también, esto incluye también ese tipo de actitudes, ¿no? Porque mucha gente piensa que el tema de la salud mental solamente incluye la ansiedad, la depresión. No, incluyen también las microagresiones, incluyen también los conflictos familiares, porque hay gente que incluso es adicta a ese tipo de conflictos. Hay gente que le encanta pelear por todo y creo que, repito, la base es, ahorita que hablábamos de la salud mental, no esperarnos hasta que se desborde el cantarito, desde lo primero. Y no se trata de que seamos quisquillosos, que de todo nos quejemos, que quede claro, porque la gente es, pues dijeron con P que hay que decir desde el principio. No, creo que desde el principio hay que externar la molestia, lo incómodo, desde una pregunta asertiva, desde un acuerdo muy simple, antes de que esto siga escalando. Dice por ahí algunos libros de Freud, las emociones nunca mueren. Se entierran vivas y después salen de las peores formas. Así Y es por que cuando eso alguien... es muy importante también ser asertivos en cómo estamos diciendo qué es lo que nos hace sentir una acción, ¿no? Decimos de la estupidez que decíamos hace rato. Oye, mi mamá cocinaba mejor. Oye, ¿sabes qué? Mi amor, cada vez que tú me dices eso, Exacto. me hace sentir muy insegura o inseguro porque, ¿sabes qué? Yo no estoy ni en competencia con tu mamá, ni es una carrera de cocina, ni estamos aquí haciendo un reality para a ver quién conquista tu barriga. O Claro. sea, es ese tipo de comentarios que se tienen que hacer asertivamente porque hay que decir por qué lo digo, porque cómo me hace sentir. Porque si entonces empezamos a repeler una acción negativa con otra acción negativa, pues obviamente van a salir chispas y va a ser cortocircuito. Y el asunto es que hay mucha gente que se cree que es tolerante, pero no, aguanta. No le digo nada, me aguanto y un día revientan. Entonces lo ideal es justo comunicar lo que no me parece, cómo me hace sentir. Algo muy importante es qué propuesta te doy. ¿Sabes Claro. qué? No me gusta que me estés haciendo esos comentarios, me hacen sentir poco valorada, me hacen sentir que me estás comparando. Prefiero que no ¿Qué me te hagan- parece si me llevas a los restaurantes, mi amor? Entonces nos quitamos de problema porque ahí van a cocinar mejor que tu mami. Una de mis pacientes lo que hizo fue, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no cocino. Es lo que te digo. Entonces Punto. son ese tipo de acciones que también, porque muchas veces nosotros, digamos que estamos siendo copartícipes de esta agresión y la estamos Claro. repitiendo una y otra vez sin cortar, digamos, la fuente de esta agresión. Claro, y entender que muchas personas que hacen ese tipo de comentarios traen una bronca ahí emocional, una bronca traumática, un aspecto ahí de lealtades que requieren atender en terapia. A lo mejor no solamente hago referencia de la comida, también lo hago sobre la ropa, sobre el orden, sobre cómo huele la casa. Bueno, cuando ya vea que mi pareja tiene ese tipo de conductas, lo primero que hay que hacer es, ¿sabes qué? Vamos a terapia, porque creo que hay varias broncas que tú no tienes resueltas, hay varias lealtades que ahí traes no resueltas, vamos a atenderlas, porque esto va a seguir repercutiendo en muchos aspectos. A ver, y ahora que hablas de lealtades, hay que saberle medir el agua a los camotes y decir, ¿hasta dónde llega mi lealtad con la familia? Porque lo hemos visto también de rupturas familiares, en el caso también de Harry y de Meghan Markle, en donde de plano se tuvieron que cambiar hasta de continente. Es válido. Fíjate que ahorita que hablas de distanciamiento, alguien me preguntaba, ¿qué tan cercano, lejano tengo que vivir de mis papás? Y lo que decimos en terapia es, ni tan cerca que lleguen caminando, ni tan lejos que ocupen un avión. Pero si hay familias que trasladan o traspasan esas barreras, sí es válido de pronto alejarnos, porque hay familias que de plano no entienden que ya crecieron. Claro, oye, a ver, te quiero hacer otra pregunta que decíamos también en el corte comercial, de estas famosas suegras que también pasó con Victoria Beckham, que quieren meter a las exes, digamos, hasta en la sopa, de, oye, fulanita me caía súper bien, ¿y cuándo la invitamos a comer? O que incluso le hacen una fiestita sorpresa y de repente llega la fulana. Son suegras, así como hay suegras que son un amor y un pan de dulce, hay suegras que son jodonas. Hay muchas mamás que para sus hijos, para ellas más bien, nunca tendrán sus hijos la pareja suficiente, la pareja competente. Al no saberlo manejar, hacen ese tipo de comentarios. Y nuevamente, creo que entra la actitud asertiva del hijo. Oye, mamá, hoy tengo una nueva relación, te voy a pedir, por favor, que me invites a mis exparejas. Pero algo pasa ahí, ¿no? Pero es que tu expareja se hizo mi amiga, ¿no? Ah, Y la claro. tengo que invitar. Son mamás que no entienden, ¿no? Que ya O sea, son además no etapas pudiera hacerse diferentes. amiguitas de la gente de su edad, ¿no? Claro. O Y sea- ese es un pretexto que muchas mamás usan.
pues se hizo mi amiga, pues ¿para qué me la presentaste? Hoy somos grandes amigas. Claro, porque entonces también entra esa culpa de que tú me la presentaste. Entonces tú eres también responsable. ¿Para qué me presentas a esta mujer si me la vas a quitar de la vida? Pero algo que no quiero quitar el dedo del renglón es la inmadurez de la persona que no le pone límites a una mamá. Claro. Y hay muchas formas de poner límites. Cuando hablamos de límites pareciera que hablamos de violencia, de tener un encuentro áspero y duro. No siempre es así. Un acuerdo es a veces simplemente, mamá, por favor, te quiero encargar esto. Claro. Esto me lastima, esto me incomoda, esto me afecta. A veces los hijos le tienen miedo a la mamá. Y si un hijo le tiene miedo a la mamá, le va a tener miedo a la esposa. Oye, a ver, aquí existe otra posición muy ingrata y estoy hablando, por supuesto, de David Beckham, que también hay que hablar de estos maridos porque no muchas veces no están divorciadas o no están viudas las señoras, sino tienen al marido y como David Beckham que dices, oye, ¿qué hago? Tengo aquí el amor de mi hijo que lo quiero muchísimo y tengo el amor de mi esposa que la quiero muchísimo, pero no me puedo meter en ese conflicto que tienen madre e hijo. Sin embargo, el quedarse quieto, el no hacer nada, también genera conflicto. Es una violencia A pasiva. ver, la no acción, siempre hemos dicho acá en el programa que también es una acción. Sí, y es violencia. Había una mujer que un día me decía en el consultorio, es que yo no le digo nada, es que yo me quedo callada. Eso es un problema grave. El Claro. quedarte callado también es violencia. A ver, hasta en la iglesia existe el pecado de omisión. Cuando no haces también hay pecado, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho David? Pues a ir por su esposa y decirle, a ver, espérate. O sea, te hago un Y poquito a ver, de conciencia. Vicky, por favor, nos Claro. relajamos un poquito. No es Claro. obligación porque no es su hija, pero sí es su responsabilidad porque es su pareja. Y se está viendo que la pareja está haciendo algo que daña la dinámica familiar, lo requiere hacer. Requería haber intervenido, no de forma escandalosa. Claro, sobre todo cuando ya estamos viendo las declaraciones del hijo, digamos, en todos los medios de comunicación, diciendo, "Oye, es que mi familia se comporta verdaderamente como una forma horrorosa". ¿Por qué crees que hay personas que no invitan a los papás a sus bodas? Claro. Y los toman lo como que la acaba oveja de negra. pasar en la boda, que decían es que la mamá luciéndose y que el hijo decía es que yo no he pasado un momento más humillante en mi vida que ese de mi madre, haciéndose la jovenzuela en la boda y atuerqueando ahí enfrente de todos los invitados. Pero yo creo que ya ha hecho otro tipo de intervención en la mamá fuera de lugar. Sí. Porque si la señora pudo hacer eso es porque sabe que tiene el permiso de hacerlo, porque ya lo ha hecho en otros eventos, en otros escenarios. O Entonces, incluso con otras parejas. seguramente, y por eso habrá Y también pónganse ustedes a reflexionar. Si tú eres el típico que siempre ha tenido estos casos con su mamacita, o domas a la fiera, o vas a seguir repitiendo el tema, no importando si sea Lupita, Juanita, no importa, ¿no? Claro, Es que son hay que atacar el problema de raíz. A veces son temas generacionales y también lo platicábamos, ¿no? Claro. La mamá le sufrió con tal, la abuelita le sufrió con la suegra y de pronto se normaliza, ¿no? Y los mismos papás le dicen al hijo, oye, pues acostúmbrate. Que yo fui de así esos es". casos que decías, claro, entonces es que normal, porque entonces el papel antagónico aquí es la suegra. Y no es cierto, no tiene por qué ser así, porque yo conozco suegras que son verdaderamente adorables. Sí, que entienden los límites. Ahora, creo que, reitero, es muy importante que aunque uno tome distanciamiento con algunas personas, entender que nos van a rechazar, ¿no? Como en este caso, ya que tú dijiste, yo no quiero aguantar este Y tipo hay de gente que te suegras. cae mal, de plano, o sea, que dices, oye, ¿sabes qué? Aunque le eche ganas la señora, me va a caer mal. Ahora, algo muy importante, es la suegra, Claro. no es mi mamá, ni Sí. es mi amiga. Entonces, podremos tener una comunicación cordial. A lo mejor ni le voy a pedir que me enseñe recetas de cocina porque no es obligación. Que me enseñe cómo tratar a su hijo o hija, pues tampoco es obligación. Mire, con que nos saludemos con cordialidad y respeto, punto. O a veces ni nos saludamos también, ¿no? Es válido. Creo Porque que hay un que tema también de... decir, oye, pues ese es tu problema, ese es tu mamá, ese es... ¿No? O Sí. sea, como ese es tu problema, Porque y tú incluso- encárgate de él. Porque incluso hay hijos, ¿no? Que obligan a la pareja de saluda a mi mamá y salúdala de beso y convive con ella y vamos a comer con ella. No siempre es posible porque a veces los temperamentos no se llevan. Claro, porque estamos hablando de que las relaciones humanas siempre son difíciles, no importando Totalmente. que sea tu suegra. ¿Cuántas veces no nos ha caído gorda o gordo alguien de la chamba o en la escuela? Es decir, esto es muy normal, habla de una condición humana que nada tiene que ver con la familia política. Y no siempre lo tienes que ir a pelear. Claro. ¿Sabes qué? Simplemente no nos llevamos, te saludo de lejitos y hasta ahí. Tan conocidos como Y cruz, siempre. cruz, que le quieres echar hasta el agua bendita. Así es. Entonces creo que es igual importante entender que la suegra es una persona como cualquier otra, que las nueras son una persona como cualquier otra, que tiene una relación importante con el hijo o la hija, sí, pero eso no nos obliga a tener una relación profunda. Si se puede dar,
genial. Y si no, pues también entender que hay limitantes humanas. Oye, Román, y es muy importante, además también de toda la gente que nos ve y que nos escucha, que busquen siempre la atención de un profesional, porque obviamente yo siempre digo que esto, cuando tú se lo cuentas a tus familiares, nosotros siempre vamos a ser los villanos en la historia de alguien más. Claro. Entonces, es muy importante tener a alguien imparcial que te esté llevando en un proceso terapéutico y que tenga también las herramientas, que no esté viciado, que no sea tu amiga, que no sea tu comadre, que no sea tu confidente, porque evidentemente te va a echar todas las porras a ti. Esto en el caso de la suegra o de la nuera, ¿eh? Claro, y además educar un poquito a la gente en la cultura de la prevención. La mayoría, repito, de la gente que llega a consulta con estos casos es porque ya hay pleitos, donde ya la suegra y la nuera ya no se pueden ver ni en pintura. Hay que empezar a trabajar desde que estamos construyendo una relación. En mi experiencia ya de más de 10 años, pocas son las parejas que han dicho, nos acabamos de casar, queremos poner acuerdos para que esto no truene. La mayoría ya van hasta Y qué cañón esto, porque fíjense, cuando te casas y todo, tienes que hacerte incluso hasta los exámenes de sangre para la compatibilidad, pero ese tipo de compatibilidad jamás nos metemos en esto, que eso debería de ser, para eso es el noviazgo, Claro. para revisar todo este tipo de acuerdos, ¿no? Y creo que eso puede ser también un parteaguas para que la relación sea buena, para que sea madura, para que sea estable y duradera. Oye, mi querido Román, y si tienen broncas, por favor, que te contacten. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden buscar en todas mis redes sociales. Estoy como psicólogo Román Hernández en Facebook, en TikTok, en todos lados. O me pueden enviar un WhatsApp al 55 16 83 46 91. Gracias, querido, por estar con nosotros. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ahora sí ya nos vamos, pero mañana tú y yo tenemos una cita aquí en punto de las 10 de la noche, porque, ojo, si tienes más de 50 años y te quieres divorciar, porque a eso se le llama divorcio gris. Mañana te lo cuento todo en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, te mando besos, descansa y que tengas muy bonita noche.